Mucho tiempo estuve enfocado en estudios rabínicos, Humash y eso, pero en judaísmo como tal, no sale del esquema de lo que es judaísmo e interpretación bíblica. Son pocos los ortodoxos que salen fuera de la caja de la religión para estudiar historia complementando la Torah. ¿Me están siguiendo? Porque es la religión. Eso ocurre en todo lugar. El pentecostal hace lo mismo, el adventista hace lo mismo, todos hacemos lo mismo, ¿ok? Pero yo, como vine de un sistema religioso diferente y estaba injertándome a otro sistema, yo quería entender el contexto bíblico, no de acuerdo a la interpretación de unas personas en la Edad Media, fuera de Israel en la dispersión. Esta es la clave, ¿ok? Y esto es algo que en Israel a algunas personas no les gusta escuchar. Porque yo cuando hablo con mis amigos que son rabinos, yo siempre los reto en este caso. Yo les digo, ok, la halaja es importante, el seguimiento legal es importante, pero un mandamiento no se aplica igual en el siglo XXI como se aplicó en el tiempo de Moisés. Entonces hay cosas que se aplica el mandamiento, sobresalen a través de la historia, el principio, el concepto y la esencia de ese mandamiento. Pero no se puede aplicar igualmente, porque usted sabe que usted no viste igual aquí en Chile como vestían 100 años atrás. ¿Ok? Por eso es que los argumentos de los rabinos son tan importantes, porque te están dando una idea cómo ellos lidiaban con los problemas a través de las etapas. Por eso tú entras a la Gemara en el Talmud y cuando comienzas a estudiar, tú ves, ok, ese rabino vivía en el siglo V, ese vivía en el siglo III, ese vivía en el siglo XIX, ese vivía en el siglo XVII. Entonces están argumentando cómo la sociedad aumenta en conocimiento, en avances tecnológicos, y ellos están tratando de lidiar cómo se mueve. Pero esa es la interpretación rabínica de acuerdo al mandamiento. En otras palabras, el judío no puede hacer nada al menos que tenga un contexto legal. Eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque una de las cosas que ocurre que es incorrecta, que nosotros decimos, no, que los judíos cambiaron, que los rabinos cambiaron. No, hermano, ningún rabino puede cambiar ni alterar la Torah al menos que tenga un precedente legal. Esa es la religión. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero el problema es que nosotros cuando estudiamos el templo, no lo conectamos con la religión del momento. El cristianismo como religión ha echado al lado el templo porque ahora nosotros somos supuestamente el templo del Espíritu Santo. Que no estoy en contra de eso, sino que no podemos tomar uno y descartar el otro. En el mismo judaísmo, cuando tú estudias Sidur, los Sidurim, Shmoneh Esrei Amidah, a veces que de Simcha, todas las oraciones están construidas, están hechas, concretamente la hicieron el hombre de la gran asamblea, Sanedrín, con el templo en mente. Y tú sigues desde el momento que despiertas hasta la última oración, el Magrib, o antes de dormir con el Shema, todo está desarrollado como si fuera el templo. Todo. Tú sigues la secuencia, te sigue la secuencia del templo. Eso no es nada nuevo. El problema es que nosotros no entendemos el templo con estas funciones y cuando vemos el libro pensamos que son oraciones escritas por hombres, cuando en realidad 99% son oraciones escritas por los levitas que siguen el protocolo del templo. Entonces, la conexión del Shabbat con el templo. Vamos a Levítico capítulo 26. Porque este Shabbat, Kabbalah Shabbat, recepción de Shabbat, tuvimos mi esposa y mi hijo y yo el honor de celebrarlo en su país. Y en la mañana del viernes pudimos tener un tiempito entre nosotros, como viajamos mucho, pues a veces no tenemos un viernes así juntos, que yo estoy viajando y cuando estamos juntos nos gusta celebrar el Shabbat tradicional, celebramos muy tradicional. Fuimos a la mañana, hicimos compras, teníamos un apartamentito bien bonito. Y mi esposa pudo hacer una comida de Shabbat. Nos sentamos a la mesa en Chile a proclamar la santidad de Shabbat. Amén. Espectacular. Y mientras nosotros podemos hacer esto, yo estaba pensando acerca de la conexión del templo con lo que es la mesa de Shabbat. ¿De dónde proviene? Esto no está parte del estudio, pero quiero hacerlo parte del estudio para que las personas nuevas que están entendiendo, porque hay diferentes niveles de observancia dentro de la comunidad, ¿no? Y a veces no entendemos y juzgamos en vez de poder entender el porqué. En Levítico capítulo 26, versículo 2, alguien que lo lea, por favor. Ayuden con la lectura. Is it charging? If it's not charging, it's going to do that. Tiro. Yeah. 26.2. Sí, por favor.
guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Alguien que vaya al Levítico 19:30, por favor. Vaikra 19:30. Mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia. Ok, entonces estamos encomendados a que tengamos reverencia por el santuario al mismo nivel de tener el Shabbat observado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué uno descarta uno y otro? Cuando están conectados igual. Por eso es que la mesa del Shabbat, tradicionalmente el judaísmo, y ellos están correctos en esto. Ok, cuando algo está correcto, está correcto. Si el cristianismo hace algo correcto, estoy de acuerdo con él. Si el judaísmo hace algo correcto, estoy de acuerdo con él. Entonces, si el mesianismo hace algo correcto, estoy de acuerdo con él. Si hacemos todo algo mal, estoy de desacuerdo con todo. No podemos tener miedo de darle crédito a lo que esté correcto. Entonces, estos versículos es el precedente legal del por qué cuando el templo fue destruido, o en el tiempo de Babilonia, cuando el templo fue destruido, el primer templo fue destruido, entonces establecieron los hombres de la gran asamblea que la observancia del Shabbat, Kabbalah Shabbat o la recepción del Shabbat, el viernes en la noche, la mesa se convierte como un microcosmo del templo. La mesa se convierte simbólicamente como si fuera un altar. Por eso se pone sal. ¿Okay? Por eso se pone vino, por las libaciones en el templo. Por eso se pone la comida, carne, que representa como si fuera un sacrificio. Obviamente no es un corbán, no es un sacrificio, pero es un simbolismo. La oración arónica, el Mikach Kohanim, solamente se reserva para los hijos de Aarón, de acuerdo a Números capítulo 6. Nadie puede decirlo. Por cierto, cuando el templo se ha restaurado, nadie puede decir la oración arónica, solamente los hijos de Aarón en el templo. Nadie puede tocar el shofar fuera de Jerusalén si no eres un kohenim, un sacerdote. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Así que disfruten hoy día el sonar el shofar. Cuando el templo se ha restaurado, eso se acaba. Amén. Porque tiene lo que se llama una jurisdicción. Y eso lo vamos a tocar en el próximo tema, que se llama usurpación. ¿Ok? Quiero que tengan paciencia conmigo porque quiero establecer unos principios legales, bíblicos, que tienen que ver con el templo. Así que un poquito más técnico. ¿Está bien? Ok. Entonces, porque el templo es el centro de adoración, es el centro de gobierno del Creador. ¿Okay? Entonces, en el Shabbat está el vino o el jugo, está la carne, está el pan. El pan representa el maná, por eso le ponen lo cubren de blanco. ¿Okay? No porque tiene vergüenza, sino porque representa el maná. ¿Ok? ¿Me estoy oyendo yo mismo? Esa es mía. No me gusta mi voz. Yo no me puedo escuchar mi estudio. No puedo. Me caigo mal. Entonces, en el Shabbat es el único momento cuando el líder de la comunidad, el líder de la familia, dice la oración arónica bajo sus hijos. Porque el mismo judaísmo entiende que en el Shabbat es el microcosmo de la era mesiánica, el Tikkun Olam, del mundo venidero. Amén. Estamos en el Olam Haba, el mundo real, pero el mundo venidero. Entonces, el padre de la familia tiene el honor de dar la oración arónica sobre sus hijos. El único momento en el Shabbat. Okay. Entonces, ¿por qué se encienden las velas? Sí, digo, la vela no es un mandamiento, yo entiendo. Pero encender la menorá en el templo sí. Y por la conexión de esos versículos que usted ve allí, por eso es que se introducieron lo que es las velas dentro de la observancia, para que fuera un simbolismo de la separación de lo común a lo más santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, común, Shabbat, Kadosh, santo. Es un simbolismo, un ritual de transición para introducir el espacio sagrado del Shabbat. Que cualquier persona que va caminando ve ahí se celebra el Shabbat. ¿Ok? Las manos, se lavan las manos. Cuando se lavan las manos es porque el mandamiento es, el Salmo dice, ¿quién subirá a la montaña Elohim? Lo que tiene manos limpias y corazón limpio. La montaña donde estaba el templo. El templo estaba en un aposento alto. La mesa del Shabbat representa eso simbólicamente. Cuando nos sentamos a la mesa del Shabbat y nos lavamos las manos, es sacándolo del templo, aplicándolo a la mesa del Shabbat, como el simbolismo que ahora nosotros somos Adán en la tierra, restaurando el jardín en el Shabbat.
¿Quieren que repita eso? Cuando nosotros lavamos las manos, encendemos las velas, cuando hacemos la oración, ¿no? Y decimos que Él nos dio el vino, pero eso no es el Kiddush. El Kiddush, la santificación del Shabbat, se encuentra en Génesis capítulo 2. Vamos allá rapidito. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque en Levítico capítulo 23 se encuentra y nos dice que debemos proclamar su Shabbat, su descanso. El descanso representa la autoridad del Eterno en la tierra. El descanso representa el reinado de Elohim en la tierra, ¿no? ¿Sí? Amén. Ok, entonces, ¿quién tiene Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3? Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. Y lo santificó. El único lugar donde aparece la palabra Kadosh es en ese capítulo. En ningún otro capítulo o versículo del libro de Génesis aparece eso. Quiere decir, hermano, que cuando ustedes santifican Shabbat y utilizan el protocolo del templo para hacerlo, imagínense que dice Levítico 23, versículo 1. ¿Alguien que lo lea, por favor? Levítico 23, versículos 1 y 2. Rapidito. Estamos haciendo otro tipo de estudio, ¿ok? Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Santas convocaciones quiere decir que usted no tiene derecho de cambiar las santas convocaciones de Adonai, solamente proclamarlas. Y nosotros lo proclamamos en la forma que introducimos el Shabbat y las fiestas. Entonces, estamos viviendo en Chile. Vamos a poner Chile, pues. Chile. Y el tiempo va hacia el este. Después estamos en Brasil. Una hora diferente, ¿no? Una persona santificó el Shabbat acá. El sábado no está introducido correctamente hasta que lo proclamemos con Génesis capítulo 2. No es con la bendición del vino. Todo el mundo piensa que Kiddush es la bendición del vino y el pan. No. Esa es la proclamación de que el Creador es el que provee nuestro sustento. Amén. El Kiddush, el sábado no es oficialmente establecido hasta que nosotros la proclamemos. Esta es nuestra función. La función es tener un pueblo en la tierra que pueda proclamar quién es el Creador, quién le dio función a la tierra, quién estableció las cosas santas, quién le dio todo, separó los aguas de la tierra, le dio función a los animales, todo. ¿Quién lo hace? Ustedes, nosotros. Cuando separamos el ritual de transición, comienza con el Kabbalah Shabbat, cuando baja el sol, ¡pum!, se hace la oración al Eterno. Gracias, Padre, por darnos el Shabbat. Cuando se sienta a la mesa, el Kiddush es la santificación del día. Entonces, mira qué interesante. Estamos en Chile, ¿no? Y después vamos a Argentina, es una hora adelantada. Ok, después vamos a otro pueblito adelantado. Y hay judíos dispersos en todos lados, o israelitas en todos lados. Viene uno y dice: Yom Shishi, Yom Shishi, una hora más de aquí. Por 24 horas hay una persona proclamando la santidad del Shabbat a través del mundo. Amén. Y cuando se acaba el Shabbat es Havdalah, y el Havdalah es la separación de lo más santo a lo común de nuevo. Quiere decir que por 24 horas, una vez en la semana, el pueblo hebreo, todos están santificando el día santo donde Dios reposa. Amén. Esa es la función del Shabbat. ¿Ok? Entonces, pues estamos aquí. Cuando una persona se está levantando el viernes en la mañana, ya ha habido una persona en Australia que lo hizo. Imagínate que nosotros somos los responsables y el vehículo que el Eterno está utilizando para santificar su creación. Amén. Esa es tu función. No cambiar el Shabbat. Hay gente que está cambiando el Shabbat ahora y que empiezan en la mañana y cambian las fiestas. Suerte con eso. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Quería tomar un poquitico tiempo para mostrar dónde está la conexión entre lo que es la liturgia del Shabbat en la mesa del sábado con la Torah, y es encomendada con el Eterno. Él dice: santificarás mis sábados y reverenciarás mi santuario. Nosotros nos enamoramos del Shabbat y no le ponemos nada de importancia al templo cuando están conectados. El Eterno lo hizo a propósito. ¿Por qué están conectados? Pregunta: ¿por qué están conectados? ¿Qué? Buen estudiante. Están conectados porque
el templo es el trono Elohim, donde Él descansa. Y el sábado es el reconocimiento del Creador como el que le dio función a toda la creación. Porque quiere decir que el templo es el punto de creación. ¡Pum! Ese es el jardín. Ese es Edén. Quiere decir que todo Shabbat, el Eterno dice, yo quiero que tu casa se convierta en una embajada de mi presencia. Amén. Y de ahí proclames mi santidad a la humanidad. Aleluya. Como que ahora toma un poquito de más sentido, ¿verdad que sí? El problema es que nosotros entramos a raíces hebreas, o mesianismo, lo que quieran llamarle. Entonces la persona, pues, el proceso de eliminar en vez de entender. Y yo tuve ese problema también. Al principio yo hice lo mismo hasta que fui a Israel en 2004. Cuando fui en el 2004, mi esposa te puede decir que cambió mi vida completamente. Yo regresé completamente diferente. Porque yo pensaba que yo sabía. Me tomó menos de un día de entender que no sabía nada. Y cuando fui a la yeshiva por una semana y media, casi 2 semanas tuve, aprendí que no sé nada. Y yo dije, ok, cuando regrese tengo que aprender a aprender, callarme la boca y aprender, sentarme a estudiar e investigar. Entonces, por eso que soy bien abierto a muchas cosas y ya no me enojo como antes. Antes yo siempre era bien más, ¿verdad? Un poquito más dejante, un poquito más pedante, no pedante más, sino con una confianza fuerte, porque estaba convencido en algunas cosas que son todavía verdad, pero la metodología estaba basada en el conocimiento, en vez de la metodología entendiendo que no todo el mundo está en el mismo nivel o todos estamos buscando lo mismo y queremos aprender. Entonces yo entendí que mi esposa fue la que me hizo mención de eso. Me dice, Rico, pero es que ellos no saben, muchos no saben, no es que no quieran, es que a veces no lo entienden, no lo ven. No es que no quieran amar al Eterno porque lo aman en la forma que entendemos, no, sino que no lo ven. Entonces nuestro trabajo es tratar de que poco a poco abrir los ojos de las personas. Pero he tenido que aprender a modificar la presentación para poder educarnos los unos a los otros. Así que yo sigo madurando y aprendiendo también. Y no seamos tan dogmáticos en algunas cosas que dejamos de aprender. Porque lo que yo pensé 5 años atrás no es verdad hoy. Y voy a comenzar con una de esas cosas que yo pensaba que era una verdad, que en realidad estaba fuera de contexto. ¿Okay? Vamos a empezar con el contraste del templo de Dios con los templos paganos. Este es un estudio que es sumamente importante hacer. Yo nunca pensé que iba a ser tan importante hasta que comencé a estudiar el Antiguo Medio Oriente. Cuando yo comencé a estudiar el Antiguo Medio Oriente, ¿cuántos de ustedes no saben lo que es el Antiguo Medio Oriente para tener una idea? No sé. Ok, perfecto. El Antiguo Medio Oriente es el área geográfico de donde se encontraban nuestros padres, Abraham, Isaac, Moisés. Entonces el Antiguo Medio Oriente, o dice Antiguo Medio Cercano, no tiene sentido así, pero es el área de Sumaria, Mesopotamia, Arán, Anatolia, Egipto, Persia. Todos estos lugares que la historia bíblica y el relato bíblico tiene que ver todo alrededor de eso. Lo que yo tuve que hacer fue estudiar las leyes de Eshnunna, el Hammurabi, el código Hammurabi, la teología de Memphis, Egipto. Todos estos documentos antiguos tuve que poderme estudiar para poder entender el contexto bíblico del por qué el libro de Éxodo habla en un vocabulario que nosotros no entendemos. ¿Ok? Entonces cuando comencé, porque la lógica fue, si el Eterno le dice a Israel que no lo adoren a Él como las naciones adoran a sus dioses, pues lógicamente tengo que aprender cómo las naciones adoraban a sus dioses, para no hacer lo mismo, ¿no? Pero que nosotros no pensamos en eso. Vivimos bajo gracia, podemos hacer lo que quieran. ¿Ok? Pero la autoridad del Eterno prevalece para siempre. Entonces, yo me fui en una gira educativa tratando de aprender cuál era el contraste. Si había sacrificios con los templos paganos, ¿por qué el sacrificio de Elohim en sus templos era diferente? Y debo decir algo, cuando comencé hubo un tiempo que yo dije, wow, espérate, ¿cuál es la diferencia? Todo aparenta ser igual. Llegó el momento que yo mismo me confundí. Yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y yo hice, me moví y comencé a orarle al Eterno y dije, ok, Padre, si me estás mostrando esto para minimizarte y minimizar tu palabra y minimizar tu Mesías, prefiero no saber más. Prefiero morir en ignorancia con lo que tú.
Y yo dije, tiene que haber algo que conecte estas cosas que no estoy viendo. Y yo dije, pero yo voy a seguir creyendo en todo lo que la Biblia dice y como me lo explica. Y esta pregunta la voy a poner en mi librero mental aquí. Y a su momento tú me vas a dar claridad. Muchos no hacen eso. Si no entienden algo, es como un clavo que no puede martillo. Y siguen, y siguen, y siguen. Y después minimizan la Biblia, minimizan la Mesías y se van a los judaísmos. Por falta de identidad. Porque el problema bíblico son dos cosas. Lo vas a ver en el cristianismo, lo vas a ver en el judaísmo, en el mesianismo, los nazaristas, todos. Estamos buscando identidad y herencia. Identidad y herencia. ¿Ok? Y el Mesías nos da la identidad y nuestra herencia. Amén. Gracias al Padre. Y el problema en las congregaciones es que estamos buscando identidad y herencia. Y la confusión y el debate tienen que ver con identidad y herencia. ¿Ok? Entonces, seguí estudiando y de repente llegué al punto que entendí. Justicia y bondad es la clave. La justicia de Dios. Un mandamiento puede ser igual aquí que en Argentina, o una ley aquí en Argentina. Pero es como el gobierno y los jueces ejecutan el juicio justo que determina cuál es el país con más justicia. El líder de más justicia. ¿Me lo siguiente? Entonces yo comencé a comparar la justicia de Elohim con la supuesta justicia de los reyes antiguos. Ejemplo, en el código de Hammurabi estaba más interesado en la propiedad, preservar propiedad, que la vida. Hay una ley interesante, que si la esposa le vende algo al esposo, no entiendo cómo la esposa le puede vender algo al esposo, pero si la esposa le vende algo al esposo fuera del precio correcto, la esposa puede morir. Imagínate vivir con un hombre así. O si por ejemplo, usted hace una transgresión a la ley del código Hammurabi, pero usted es un élite de alta clase social y yo soy un esclavo, a mí la penalidad es más grande que la suya. Entonces, no, que eso pasa. Y a mí me cortan la mano. En la Torá es diferente. En la Torá no. Somos uno, somos un pueblo. Equidad para todos. Si tú haces algo, vas a hacer. Por ejemplo, el documento de la Torá es el único documento antiguo en la cual la penalidad por adulterio y también por idolatría es el mismo. Ma'al. En hebreo se llama Ma'al. En ningún otro documento del Antiguo Medio Oriente, ni de Egipto, ni de Sumaria, ni de Babilonia, ni de Persia, ni de Atolia, ni de Arán, ninguno de ellos, Siria, ellos tenían en su contrato, en su tratado, lo que es la penalidad de muerte como adulterio y idolatría, conectado con solamente la Torá. En Turquía, que se llamaba Anatolia, el esposo podía perdonar a la esposa, o el rey podía determinar qué hacer con la esposa si cometía adulterio. En la Torá los dos mueren si cometen adulterio. Porque estamos en convenio con el Eterno y el convenio es fidelidad y lealtad. Entonces es una relación vertical y horizontal. Amén. Si hay infidelidad aquí, la va a haber acá. Porque si hay infidelidad aquí, va a haber muy infidelidad acá. Entonces todo esto siempre es así. Entonces no puede haber una justicia de Dios actuando pretendiendo querer tu fidelidad, pero no esperar que tus siervos tengan la misma fidelidad a su familia. ¿Está siguiendo? Por eso que dice imitando a tus dioses. Tú imitas, los musulmanes imitan muy bien a su Dios, que no existe, pero lo imitan. ¿Ok? Él era un matón, mataba a la gente, un opresor. La religión del Islam dice que es paz. La palabra Islam no significa paz. La palabra Islam significa sumisión. ¿Ok? Y ellos te van a matar, eventualmente van a tratar de matar. Dale tiempo. It's gonna happen. ¿Ok? Entonces, cuando comenzamos a estudiar el templo, hay un problema. Entonces, empiezas a comparar el templo de Dios con los paganos y tú dices, pero ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Y crea una inestabilidad en la mente del creyente. Porque yo hice una pregunta ayer y la voy a hacer de nuevo. Yeshua tuvo que llevar a sacrificio de pecado al templo. Usted se sorprendería cuántas personas dentro de raíces hebreas, cuando yo voy al lugar y yo digo eso, ¡oh no! ¡Imposible! Y yo digo, no, pero tuvo que llevarlo, tocó un leproso, tocó una mujer impura, tocó esto, porque no conocen los niveles de sacrificio. ¿Cuántos de ustedes han estudiado diferentes sacrificios y cómo se aprendieron? Entonces no podemos hablar del sacrificio de Yeshua cuando en realidad no entendemos cómo ocurría eso. Por eso es que ninguno de nosotros tenemos y estamos aptos, incluyéndome a mí mismo,
para poder ir a donde un judío ultra ortodoxo, porque él está hablando de una caja diferente y nosotros de otra, tratando de presentar como un sacrificio humano. Lo acabas de eliminar como el Mesías. ¿Me sigue? El vocabulario que utilizamos se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Ok? Porque el área que no estudiamos es el templo. Entonces, Levítico capítulo 43, versículo 10 al 12, nos dice que la ley del templo se debe estudiar. Nos encomendó a la casa de Israel a hacerlo. ¿Ok? No lo estudiamos. En Levítico 26, versículo 2 y capítulo 19, 30, nos dice que el sábado y el templo y el santuario deben ser reverenciados. Hay sistemas religiosos que no hacen ninguno de los dos. Y el otro sistema religioso que hace uno de ellos nada más. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión? De los 613 mandamientos, a los hermanos que están aquí por primera vez hoy, de los 613 mandamientos, no los que estuvieron ayer, solamente los de hoy. ¿Ok? De los 613 mandamientos en la Torah, ¿cuántos de ellos tienen que ver con el templo? De los que estuvieron ayer, no. 279, gracias. 279 mandamientos de los 613 tienen que ver con el templo. Quiere decir que no puede guardar la fiesta si no conoce el templo. No podemos guardar Shabbat si no conocemos el templo. No sabemos lo que es puro e impuro si no conocemos el templo. Lo que es santo y profano si no conocemos el templo. No podemos interpretar a Marcos 7, no podemos interpretar a Hechos 10, no podemos estudiar el libro de Hebreos, no vamos a entender el libro de Apocalipsis, no vamos a entender otro libro, capítulo 2 de Hechos, no vamos a entender Juan capítulo 7. ¿A qué hora tengo que parar? ¿Dónde está Eric? ¿A qué hora quiere que pares? Eric, ¿a qué hora quiere que pares? ¿Hasta qué hora? No sé, queda hasta como las 11. 11:30 el break. Ok. El break para que descanse y seguimos el tiro. Descanse, ok. Me tiene aquí todo el día que vamos hasta las 12 para que descanse 2 minuticos. Eso de 3 estudios al día por ti, ¿oíste? ¿Dónde dije que leíamos? Alguien que lea el versículo 37 y 38, por favor. De Juan capítulo 7. 37 y 38. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ok. Dice, el último día de la gran fiesta. ¿De qué fiesta? ¿Qué salmos estaban cantando? ¿Dónde estaba Yeshua parado cuando dijo esas palabras? Recuérdate que va a haber sobre 200,000 personas en el templo. Este es Sukkot, Simchat Torah, el día más alto de observancia. ¿Cuál era el ritual que se hacía en el templo? ¿Cómo lo hacían? ¿Dónde se paraban? ¿Qué salmos cantaban? ¿Cuándo Yeshua dijo esas palabras? Nada sabemos. No, pero citamos ese versículo y entendemos el panorama completo geográfico de cómo se hacía el templo. El año que viene, ¿ok? Si el Eterno lo permite, y me invitan de nuevo, yo voy a traer mi programa de realidad virtual. Vamos a tener un programa de realidad virtual. Y allí vamos a mostrar estos versículos y cómo se hacía en el templo. Algo visual. Porque a veces estudian la Biblia, pero no vemos el panorama de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando ya ves el panorama, no vas a poder entender la magnitud de lo que Yeshua dijo, si no entendemos el templo. Porque él estaba en el templo. Y eso es lo que quiero que ustedes pues entiendan conmigo, ¿no? Que podamos captar que sin el templo, que ya sabemos bíblicamente que hemos sido encomendados a que estudiemos, y si 45% tiene que ver de los mandamientos con el templo, entonces ¿por qué no lo estudiamos? Ok, entonces, vamos a entrar. Lo primero que quiero hablar acerca de es lo que se llama apotropía, nunca puedo pronunciar la palabra, apotropaica, apotropeic en inglés.
Pero esto es bien importante, esta palabra. En la iglesia, yo voy a hacer unos comentarios, por favor. No estoy juzgando a nadie, no estoy llamándote pagano. Por favor, no lo tomen de esa forma. Hemos heredado algunas cosas que no se alinean con la Biblia, igual que el judaísmo, por cierto. El judaísmo hace algunas cosas que yo no veo y yo digo, ¿de dónde vino eso? ¿Okay? Igual que el cristianismo y todo. Porque queremos investigar algunos vocabularios que que provienen de unos lugares que no son bíblicos. ¿Okay? Entonces, dice, magia apotropaica, del griego apotropein, para protegerse, de apo, apartar, trepein, voltear. Es un tipo de magia destinado a apartar daño o influencias maléficas. Es como decir, hacer las resoluciones el 31 de diciembre. Que eso se practica en toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu resolución para el año que viene? Eso proviene de esto. Ningún creyente en Yeshua, sea cristiano o raíces hebreas, debe guardar diciembre 31 y 1 de enero. Porque eso tiene que ver con el Dios Janus, el Dios de dos caras. Ok, las resoluciones, si tú miras a Bolivia, Perú y esos lugares de Ecuador, algunos lugares tienen magia con eso. Ok, esa es la realidad. No me crean nada, verifíquenlo todo, por favor. Okay. No le va a tomar más que 2 segundos en el internet. Orígenes de la celebración del Año Nuevo en enero 21, diciembre 21, lo vas a ver rapidito. Okay. Proviene de Roma. Okay. Les dice, también se puede practicar observancia apotropaica en la superstición o tradición, como amuleto de buena suerte, tal vez algunos tokens como una pulsera, amuletos o gestos como los dedos cruzados o golpear en la madera. Los griegos hacían ofrendas a los dioses, deidades y héroes que otorgaban seguridad y desviaban la maledicencia. El templo de Israel está diseñado para completamente opacar esa mentalidad. Ejemplo, la Biblia dice que, nos dice el libro de Vayikra, el libro de Levítico, que lo que profana el templo, el tabernáculo, no son los demonios, es el pecado de Israel, completamente diferente a como se hacía en el Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente, te voy a dar el ejemplo, de repente Egipto, estoy en el Museo de Bible and Museum en Jerusalén, hace como 5 años atrás, y estoy mirando y veo un lintel, ¿okay? Gracias, hermano. Un lintel de uno de los templos de Egipto. Y yo siempre encontraba curioso cómo era que el Eterno le dijo, agarras el cordero, ¿ok? Y lo vas a degollar y después vas a poner la sangre en los linteles. Pero que los judíos, los hebreos, no dijeron nada. Ponte a pensar, tú hablas con judíos, tú hablas con judíos. Ellos, es típico, tienen una actitud bien interesante. Todo lo cuestionan, todo lo discuten, todo lo debaten. Eso no es malo, necesariamente. Entonces, ¿cómo es posible que cuando el Eterno le dice a Moisés, dile a Israel que haga esto, nadie dijo nada? Ok. Nadie se quejó. ¿Qué entendían ellos acerca de eso que nosotros no entendemos? Interesante que cuando me puse a estudiar un poquito más acerca de Kirkuk, el sur de Egipto, pude entender que el chivo era el símbolo de la autoridad que proviene de oveja. Un carnero era la autoridad de Faraón. No solamente la serpiente, pero también el carnero. Hay una carretera donde tienen cabezas de carnero con la imagen de Faraón arriba. Representaba la autoridad de Faraón. Por eso es que no era permitido pastores en Egipto, como una afrenta a uno de sus dioses. ¿Me siguen? Entonces imagínate tú, Israel, en Egipto, eres esclavo, y el Eterno te dice, tú vas a agarrar uno de los símbolos de adoración de los egipcios y lo vas a matar al frente de tu puerta para que todos te vean y tú eres los esclavos. Y vas a agarrar la sangre y lo vas a poner en los linteles. Yo decía, pero ¿por qué los linteles? Yo tengo un estudio que se llama Convenio del Umbral. Pero después le añadí un poquito más, porque entendí, así, ¿por qué nosotros usamos la mezuzá? ¿Nunca se han preguntado por qué la mezuzá? Ok, porque el mandamiento dice la mezuzá, por cierto, eso no es nada nuevo. La mezuzá, en realidad, la señal de la lealtad a tu Dios se encuentra en el Antiguo Medio Oriente.
lo ponían en las puertas. Entonces la sangre era para cubrir, no solamente para hacer convenio, pero también cubrir, si son esclavos, ellos tenían que estar sometidos bajo la autoridad de los egipcios, ¿no? Pues entonces, en las puertas de los templos estaban todos los jeroglíficos de los dioses de Egipto. ¿Será posible que los israelitas, como eran esclavos en Egipto, tenían que darle la lealtad a los dioses de Egipto? Y la sangre era para reconocer el convenio con el Eterno de la promesa de Abraham, pero también para anular el poder de los dioses de Egipcio que lo tienen en su visión. ¿Será posible eso? Pero también es algo interesante, que ellos pensaban que los demonios atacaban a las personas. Entonces, si tú lees el texto correctamente en el libro de Éxodo, dice para que el Eterno pase por encima. Porque estaba el que estaba destruyendo y el Eterno, ¿no? Hay dos, el destruidor y el Eterno. El destructor y el Eterno. ¿Me está siguiendo? Y es interesante. ¿Para qué? Para probarle a Israel que Israel no tiene que tenerle miedo a ningún tipo de espíritus malignos, porque es el Eterno que los protege a ellos y no el miedo de los dioses. Completamente diferente. De ahí en la psicología de lo que ocurrió en Egipto. Mira qué interesante. Faraón era el hijo de Ra, el hijo del sol. Él se suponía que mantuviera Ma'at. Ma'at es lo que se llama la esencia del trabajo de Faraón, era mantener a Ma'at, mantener el cosmos, el equilibrio del cosmos. Se levantaba, traía sacrificios en la mañana para la diosa Ma'at, porque el trabajo de Faraón era mantener el cosmos en orden, el sol en su lugar, la luna en su lugar, el tiempo en su lugar, el fruto en su lugar. Si había un desequilibrio, entonces él era responsable por todo lo que ocurría en Egipto. Pues ¿qué pasó? Lo que hizo el Eterno. Envió a Moisés y le dice, vamos a causar caos en el cosmos para que él vea que soy yo el que lo controla y no Faraón. Ahora, imagínense que usted es esclavo en Egipto sobre 210 años, no fueron 400 años, que ese es cuando comienza el conteo desde Isaac, ¿okay? Pero está en Egipto todo ese tiempo y la influencia egipcia, y de repente ahora viene un príncipe de Egipto, que ahora es el mensajero real del Eterno de Israel, que nadie ve. Psicológicamente no se puede ver este Dios, un Dios poderoso que nadie no tiene imagen. Wow. La imagen se supone que sean los hijos de Israel. Amén. Okay. Y le dice a Faraón, por cierto, vas a tener oscuridad aquí, y después él es el hijo del sol, él está encargado del equilibrio cósmico. Si no hay sol, algo ocurrió con Ra que se enojó con todo el mundo. Vamos a morir. Psicológicamente el Eterno tenía el poder de sacarlo de una vez de Egipto, pero él decidió no hacerlo. Él trajo todas las plagas como una guerra en contra de todos los dioses de los egipcios para probar a Israel que es el que controla el universo. Por eso Génesis comienza explicándote quién es el que tiene el equilibrio del cosmos. Te lo dice al principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Él te está diciendo, porque salieron de Egipto, donde hay un caos completo. El pueblo necesita saber quién fue el que le dio función. No fue Ma'at, no fue Faraón, no fue Ra. Ahora, psicológicamente, ponte a pensar en esto. Eres un esclavo en Egipto, eres oprimido por los egipcios. De repente viene el mensajero real y un Dios de tus antepasados que ahora se está mostrando poderoso, le pone oscuridad a los egipcios que sirven al sol. Y cuando los egipcios, que no pueden ver nada, ven a la distancia, allá, los esclavos, lo que ellos oprimen, lo que ellos marginan, el sol de ellos que nadie ve, el Dios de ellos que nadie ve, tiene poder sobre el sol porque ellos tienen luz allá. Psicológicamente, destruye a los egipcios y levanta al pueblo a decir, ok. Mentalmente, esa es la clave del templo, de ayudarte mentalmente a dejar tu pasado atrás y moverte al principio. Por eso es que cada vez que la persona siempre se pasa preocupado por los demonios, me preocupo. En serio, yo viajo todo el mundo, hermanos. Gracias al Eterno por eso, es un honor. Pero es siempre la misma pregunta.
Miedo. No, que va a pasar, que si esto, si todo otro. Y el templo está explicándote cómo es que tú tienes seguridad en Él. Pero no queremos la seguridad en Él porque venimos de un sistema religioso que ayuda a tener miedo. Tú siempre eres un impío, tú siempre eres pecador, no sabemos cómo complacer al Eterno. Esa ha sido la libertad más grande de mi vida, entender el mandamiento. ¿Qué es lo que requiere de mí? Te lo dice esto y esto. Por cierto, esa es la diferencia de la Torah a cualquier otro tipo de documento, que en ningún otro documento te explica exactamente lo que los dioses querían de ti. Tú pensabas que era caprichoso. En cualquier momento te van a pegar, te van a matar, te van a destruir, te van a maldecir. La Torah es completamente diferente. Es el único documento en el cual te explica sistemáticamente exactamente lo que tu Creador quiere. Y si tú lo haces, vas a ser bendecido. Si no lo haces, tú mismo abres las puertas de la maldición. Porque nadie te puede maldecir cuando estás en convenio con Dios de Israel. Amén. Pueden tratar, lo hicieron con Balaam. Pero si nosotros desobedecemos voluntariamente la Torah, entonces nosotros mismos abrimos la puerta de la maldición. Entonces, ¿por qué tanto miedo, pues? Porque no nos ha enseñado el templo. Si entendemos el templo y sabemos el procedimiento de pureza de Elohim, podemos vivir en paz. Porque si yo estoy bien con mi esposa, a mí no me interesa lo que el mundo piense de mí. Si yo estoy bien con mis hijos, a mí no me interesa lo que piense el muchacho de la esquina. Si yo estoy bien con mi Creador, a mí no me interesa lo que el mundo piense. Pero tengo que entenderlo yo, tengo que vivirlo yo, tengo que aceptarlo yo, tengo que creerlo yo. ¿Cuánta gente fea tú conoces que piensa que son bellos? ¿En serio? Gente fea y dice, ay, yo soy preciosa, soy lindísimo, mírame, wow, qué cultura. Pero hay personas que les gusta esa confianza en ellos, pues, si ellos se lo creen, no hay ningún problema. Ay, oren por mí, oren por mí. ¿Están listos? Dije todo esto para ir leyendo lo que quería llenar. No se me asusten. No vamos a minimizar al Mesías. No vamos a minimizar al poder de redención. No vamos a minimizar el rol de la sangre dentro del convenio, sino vamos a aclarar el vocabulario correcto de acuerdo al templo. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Ok, no me crean nada, verifíquenlo todo. Ok, listo. Vamos a leer primero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Sabía lo que es magia apotropaica? Tengo diferentes traducciones aquí. Me gustaría que la hermana leyera todas las traducciones que están ahí al frente suyo. ¿Está al frente suyo? Ok. Pero son 3 allá. Ella le gusta el teléfono. Lo siento. Ok. Y de parte de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre, por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. Perdón, No se ve bien. ¿No se ve bien? Un poquito. Ah, ok. No, librado. Exacto. Librado, esa es la clave. Pero la versión acá abajo no dice lo mismo. Ok, dice: de Yeshua, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó. No, Nos lavó. lavó con su sangre. Con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. Ah, ok. Hay un problema. ¿Cómo tú sacas lavar y lo demás dice librar? Libró, librado. Entonces, ¿de dónde proviene eso lavado? En ningún lugar en el templo, oigan esto, en ningún lugar en el templo se lavaba nada con sangre. Eso es un vocabulario completamente apotropaica. No, ¿usted cree que eso es difícil? Ponte a leer los nombres de los del antiguo Medio Oriente. Ashurbanipal, Nabucodonosor. Es como los chinos que tiran un... Yo no sé qué pensaba esa gente. Ok. Entonces, aquí está el primer punto de controversia. ¿Dónde se encuentra en la Biblia, de acuerdo al servicio del templo, que se lavaba nada con sangre en el templo? Pablo nunca utilizó la palabra lavar.
En el libro de Hebreos aparece la palabra rociar. En Primera de Pedro, alguien que tiene computadoras aquí o laptops o lo que sea, o búsquese en el programa, el programa de Biblia, rociar o lavar, no vas a encontrar ningún lugar. Este es el único versículo, y en el griego dice librar. Nos libró de, con su sangre, ¿ok? Nos libró con su sangre, no lavar. No, que hemos sido lavados por la sangre, hermano. Ese es un vocabulario que hemos heredado, que no se alinea con el templo. Porque en el templo no se lavaba nada con sangre. Esa era la práctica de los dioses paganos en el antiguo Medio Mundo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de taurobolo o taurobolismo? Taurobolismo. Usted puede ir a buscar en el internet, en YouTube, lo que se llama Bloodbath, Roma. Hay una serie que se llama Roma. Yo tengo la serie, esa serie es espectacular porque enseña exactamente el estilo de vida en el primer siglo, en Roma. ¿Ok? Algunas escenas son un poquito fuertes, hay que darle rápido para el frente, pero enseña exactamente cómo era el estilo de vida en la cual Pablo tuvo que predicar. ¿Cómo se llama? Rome. Es de HBO, Rome. Y en el primer episodio enseña a la madre de Augusto César, cuando Augusto César está para recibir su toga, cuando cumple 17 años, y él tiene que probar su hombría, ¿no? Y tiene que ir a la guerra. Ella recurre a un templo de la Gran Madre, y allí ve al sacerdote y ve a unos sacerdotes castrados danzando en éxtasis en una esquina allá. Ellos ponen un toro en una plataforma y ella se pone debajo de la plataforma porque ella está buscando ser lavada por la sangre para proteger a su hijo que se va a la guerra. De repente le cortan el cuello al animal, la sangre baja por un conducto y le cae arriba en todo el cuerpo. Cuando ya sale, el sumo sacerdote de esa religión le dice: la Gran Madre ha dicho que tu hijo va a ser protegido. Eso es lavar en sangre. Recuérdate que la Biblia ha tenido mucha influencia de la Iglesia Católica. Eso es algo que hemos heredado. Eso no elimina de que la sangre fue importante para el Mesías renovar el convenio. Porque en el Antiguo Medio Oriente, para hacer un convenio tiene que ser a través de sangre. Eso es lo que ratifica el convenio. La sangre se convierte en el indicador. Si usted y yo tenemos un convenio, ¿cómo ustedes saben que hay un convenio? Cuando hay sangre por medio, ya saben que, porque la sangre representaba vida. ¿Me están siguiendo? Amén. Por eso es que la sangre del Cordero en Egipto, la sangre es el Eterno, va a ratificar el convenio, y el mismo propósito de ratificación está anulando el poder del enemigo. Es por la sangre, el poder en la sangre del Mesías. Porque es lo que ratifica un convenio, no que la sangre misma tiene poder. Por eso es que la gente antes tomaba sangre, porque piensan que una tiene sal y otra que da vida. Eso pensaban que esa es la esencia de la vida. La vida está en la sangre, la Biblia lo dice, pero ellos se la tomaban. Y como ellos se la tomaban, el Eterno dice: no, esa no es la función. Israel, no puedes comer nada con sangre. Es como que dice: tu trabajo es enseñarle cómo es que se ratifica el convenio con sangre, no tomándotelo. ¿Viste? Es el contraste. Pero ahora nosotros hemos heredado algo que el mundo antiguo hacía para los dioses del inframundo. Yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Bienvenido al siglo XXI y culto imperial. Y no lo sabemos. Yo lo escucho y yo digo: pero yo entiendo que muchas personas no lo entienden, no están dando la información como yo tampoco. Entonces, en vez de buscar lo que te enseñó la evidencia, y así podemos crecer juntos, ahora está de parte de usted que se vaya a su casa y lo verifique y haga su ajuste. Ninguna persona que sigue la Torah debe decir lavado en la sangre. Un judío ortodoxo que entiende el templo, escucha eso, se va a correr de play. ¿Ok? Pero si hemos sido rociados, ¿por qué? En Éxodo, Moisés, cuando bajó del monte y ratificó el convenio, él roció la sangre en el pueblo y en el altar, el indicador de convenio entre la autoridad de Dios y el pueblo. Quiere decir que si tú hablas en contra del pueblo, estás hablando en contra de Elohim. Si tú estás hablando en contra del templo, estás hablando en contra de Elohim.
Porque la sangre ratifica a los dos y los une. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, no? Está un poquito sorprendido. Está bien. Se le da un poquito, pero por eso le digo, no me crea nada. Verifíquelo. Vamos a seguir acá, ¿ok? Por cierto, ¿cuántas veces en la Biblia aparece la sangre tocando a un humano? Lo correcto es rociado con la sangre. Rociados, sí. Pero alguien que tenga un programa de computadora, verifique. Busque la palabra lavada. En el libro de Apocalipsis dice que nuestras vestimentas serán lavadas. Vestimentas, no está hablando de la carne. En la Biblia no, solamente 3 veces ha tocado sangre a un humano. Una, en el libro de Éxodo cuando ratificaron el convenio. 2, cuando Aarón y sus hijos fueron ungidos para el sumo sacerdocio. 3, un leproso que va de transición de leproso a incorporado a Israel. Nunca más. Todos nosotros hemos sido rociados con la sangre del Mesías, ¿no? Simbólicamente, nunca literalmente. Pablo estaba utilizando el simbolismo y una metáfora porque él entendía de que el convenio se ratifica con la sangre y él está dejando saber a un mundo que entiende estas cosas y le dice, no, tú no entiendes, porque nosotros todos estamos bajo las nubes. 1 Corintios 11 o 10. Nosotros todos estamos en el desierto, nosotros todos tomamos de la agua que es el Mesías y en otras palabras, todos ustedes cuando aceptaron el Mesías es como si hubieran estado en el monte Sinaí cuando Moisés ratificó el convenio y roció la sangre en el pueblo y en el altar. Quiere decir que la Torah trasciende el tiempo. Lo que se aplica, el convenio es eterno porque Él no muere. Lo que Él prometió en el monte Sinaí se aplica a través de todas las edades. Entonces, por eso que el judaísmo piensa que cuando usted entra al convenio es como si estuviera en el monte Sinaí. Eso es lo que te está diciendo Pablo. No te preocupes por la identidad y la herencia. La herencia viene en el milenio. Ezequiel capítulo 47, versículos 21 y 23. No te preocupes por tu identidad, porque ya tú eres parte de la conciudadanía de Israel. Tú no eres nativo, pero eres injertado. Él está explicando quiénes son. No te preocupes, porque en el Mesías somos todos uno. No hay un sistema de castas en la Torah. Somos un pueblo, con un Elohim, con un Mesías, que nos da acceso como nuestro patrón, al gran patrón. ¿Tiene sentido hasta el momento? Porque vamos a averiguar un poco más acerca de esto. En el Imperio Romano de los siglos 2 y 4, Taurobolo se refería a las prácticas que implican el sacrificio de un toro, que después de la segunda mitad del siglo llegó a ser conectado con la adoración de la Gran Madre de los dioses. Aunque no se limita a su culto, después del año 159 de la era común, todas las inscripciones privadas de Taurobolía hacen mención del Magne Mater, la Gran Madre, originario de Asia Menor. Recuérdate que esos nombres cambiaron a través del tiempo, ¿ok? Pero eso ya existía anteriormente. Dice, el sacerdote de la Gran Madre vestido con una toga de seda puesta con un cinto gabiniano, con corona de oro y filetes en la cabeza, toma su lugar en una zanja cubierta con una plataforma de tablones perforados con pequeños orificios, en la que... Hey Siri, I don't want to talk to you right now. That's weird. ¿Cómo se siente eso? De verdad. Están mirando. Ok. Dice, iba a decir algo, pero así. Dice, en la que un toro magnífico con flores y oro es asesinado, la sangre cae a través de la plataforma sobre el sacerdote que está debajo, quien le recibe en su cara y aún con su lengua y paladar. Después del bautismo, se presenta ante sus compañeros adoradores, ya purificado, regenerado, y recibe su saludo de reverencia. Sigo bautizado en la sangre de Cristo. Taurobolismo, y no lo sabemos. Vocabulario incorrecto. Pero si hemos sido rociados con la sangre del Mesías, sí. Que tengo que cambiar una palabra nada más. Eso no le quita a lo que el Mesías hizo, sino que le estamos quitando el misticismo de la conexión del antiguo Medio Oriente con el paganismo. ¿Está siguiendo? Yo creo que no me va a invitar más. El rey entronado en medio del campamento. Vamos a hablar acerca del tabernáculo de reunión. El tabernáculo y el arca no es nada nuevo.
La diferencia, el arca es el trono. Ezequiel capítulo 43 dice que el templo es su trono. El arca representa el trono. ¿Ok? Entonces, en el antiguo Medio Oriente, los reyes se sentaban en ese trono. ¿Ok? Estamos viendo aquí una de las evidencias de Egipto, en la cual vemos los egipcios cargando como un tipo de caja, que es, dentro se encontraba una imagen de su dios, o arriba se encontraba la imagen de los dioses. Aquí ven. Es una forma de enseñar el entronamiento. Ahora, esta es la diferencia, que en el arca de Dios no hay imagen. Mira, una pregunta. Y este es el problema que ocurre con los estudios bíblicos. Nosotros no podemos aceptar que el Elohim de Israel le está hablando a su pueblo en un vocabulario que ellos entendían. Eso es lo que no captamos. Esa es la piedra de tropiezo. ¿Tú quieres decir que Dios está utilizando las cosas paganas para que ellos pudieran entender? No. Él está utilizando la cultura, la mentalidad y la forma que los pueblos hacían las cosas y haciendo un contraste de separación. Utilizando algo que ellos hubieran entendido. Un arca, todo el mundo lo hubiera entendido porque generalmente había un rey sentado en él. Amén. Amén. La diferencia es que ahora el arca está dirigiendo en el desierto. Los levitas están caminando, el enemigo ve el arca, reconoce que ese es el trono de un rey, pero no hay nadie sentado. Y ellos nos ganan a nosotros y no tienen un rey. Porque el rey de nosotros es invisible, está en los cielos. ¿Cómo es posible? No tienen un fuerte que nos dirija. Algo psicológico también, el Eterno está dejando saber, tú caminas con mi poder. La imagen no es el poder, eres tú. Tú eres el que yo te doy el poder para adquirir las riquezas. Yo te doy el poder, porque Baal se conocía como el dios de la riqueza y del poder. Y en Egipto, el Eterno dice en Éxodo, yo soy el que da el poder de adquirir riquezas. No es Baal. ¿Me está siguiendo? ¿Está pasándola bien, no? Entonces, el arca no es el problema, es poner una imagen al arca. Pero Rico, pero un momentico, en el arca habían querubines. ¿Cómo es posible si no se puede tener imágenes? Nadie está adorando a los querubines. ¿Sabían ustedes que en el antiguo Medio Oriente los querubines eran como preservers of sacred space? Eran los que preservaban seguridad a los espacios sagrados. Por eso tú ves querubines en todos lados del antiguo mundo. Nadie estaba adorando a los querubines. Eso es lo que los ángeles representan, lo que todo el mundo... Mire, hermano, le voy a decir algo. Todos los reyes eran jardineros. Todos los reyes. El rey de Persia, el rey de Babilonia, el rey... ¿Cuántos de ustedes han visto la película Los dioses de Egipto, de Gaston Mitchell? Ok. Usted vio una escena cuando él está recordando a su papá que murió y a su mamá que murió. Que ellos fueron a un lugar donde las serpientes lo atacaron. Las dos serpientes atacaron a ellos. ¿Por qué dos serpientes? Dos serpientes. Egipto bajo y Egipto alto. Por eso fue que la primera señal fue, ok, tú quieres ir a los israelitas, termino con eso ahora, pero cuando están con las dos serpientes, allá enseña un jardín de Faraón, como era antes, como estaba ahora, desolado. Todos los reyes en el antiguo Medio Oriente tenían jardines reales, tenían templos y tenían también su palacio. Valle de los Reyes. Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes, exacto. ¿Ok? Entonces, cuando el Eterno envía a Moisés y a Aarón, hay dos señales, una para los egipcios y una para Israel. El de Israel es la mano metida al busto, que toma lepra y después se sana. Porque la lepra estaba asociada con idolatría. Van a ser perdonados de la muerte. Un leproso es muerte segura. Vergüenza, aislado, minimizado, descartado. El Eterno dice, tu muerte va a ser sana. Tu vergüenza va a ser sana. Amén. Aleluya. Ellos hubieran entendido eso. Pero la serpiente fue para Egipto. Que para los dos, ¿no? Pero para Egipto. ¿Por qué los serpientes de Egipto eran dos y de Israel era una? Hermano, mira, la guerra fue declarada y ganada allí. La guerra fue declarada y ganada allí. Cuando lanzó la serpiente, cuando lanzó el cetro se convierte en serpiente, ahora es una competencia por el honor.
El libro Apocalipsis comienza igual. Un antimesías peleando por el honor y oprimiendo al pueblo, y el Eterno levantándose a favor de su pueblo. Lo mismo que Egipto. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo esto tiene que ver con el templo, ¿cierto? Porque el templo está establecido para establecer la autoridad y el honor de Dios. Y ustedes son los que enseñan y proclaman ese honor. Con sus ofrendas, con su bondad y justicia y bondad y todas esas cosas. De repente lanzan a la serpiente, y ellos tienen dos y se comen las dos serpientes. Las dos serpientes representan Egipto alto y Egipto bajo. Y esa es la señal de Faraón en la cabeza. Tenía el ureos. ¿Ven? La profecía de Génesis. El hijo de la serpiente y el hijo de la mujer. Porque Isaac vino de un nacimiento milagroso. ¿Ven? Faraón, el hijo de la serpiente, Israel, el hijo de la mujer. Por eso es que Israel vino de mujeres que eran estériles, un milagro. Entonces, Faraón en un trono portátil diseñado en forma de caja. Aquí vemos también otra foto. Ya esto es arqueología. Todo esto es arqueología. Que es importante que poderlo ver. Ok, 1 Corintios capítulo 15, 24 al 27. Aquí lo puede leer, por favor. Esto es un vocabulario específicamente del templo y también de antiguos reinos, que establece la jerarquía del reino en la Biblia, por cierto. Y ese no es el tema que quiero dar hoy, pero quiero mencionar esto acá porque Pablo utiliza un vocabulario que tiene que ver con el templo, tiene que ver con jerarquía, pero nosotros no la reconocemos. Por eso es que el Mesías, entre medio del pueblo de Israel, es siempre confuso, porque no conocemos la jerarquía del rey. ¿Ok? ¿Alguien que lo lea? Mi hermana puede. Amén. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Ya sea el milenio, familia. ¿Ok? Diga. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Exacto, eso es un vocabulario importante. Siga, mi hermano. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando aquel que le sometió todas las cosas. Ok, mira aquí a la mano derecha, estamos viendo a 9 personas, son 5 semitas y 4 negros. Aquí esto no es, eso es un recibo negro. En algunos lugares lo es, no estoy seguro. O de color negro, de África. Ok, ¿cómo decían ellos? Están los semitas y decían hay otra palabra, se me olvidó. Ok, pero estos son los pies de Faraón que descansan sobre los 9 enemigos que él tenía. Alguien que vaya a Salmo 83, por favor. Entonces, aquí vemos, esta foto la tomé yo. Alguien que vaya a Salmo 83, pero esta foto la tomé yo. Si usted va conmigo a la tierra de Israel, este es uno de los lugares donde yo lo llevo. Nosotros dedicamos 2 horas en este museo del Antiguo Medio Oriente conectando con la Biblia. Que esta es la imagen de Ramsés II. Debajo de sus pies se encuentran 9 líneas. 9 líneas. Esas 9 líneas son los enemigos de Egipto. ¿Ok? Aquí estamos el estrado, ¿ves? La silla y el estrado de Tutankamón. Y que vemos aquí, está sentado con sus pies sobre sus enemigos, porque ellos tenían dominio sobre ellos. Entonces, cuando Pablo utiliza este vocabulario, dice, haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Alguien que tenga el Salmo 83, por favor. ¿Desde qué versículo? No sé. Comienza. Salmo de Asafat. Oh Elohim, no guardes silencio, oh Elohim, no calles ni te estés quieto. Pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Han dicho venid y destruyámoslos,
para que no sean nación ni haya más memoria delante de Israel. Porque de corazón han conspirado a una y contra ti conciertan alianza. Las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro. También Asiria. ¿Cuántos son? Bueno. Ahí está, uno. ¿Ve? Hay uno que son los mismos, pero que llaman dos nombres. Ok. Los enemigos de Elohim. Están en Salmo, Wow. el vocabulario que Pablo está utilizando. El templo es el trono de Elohim. Entonces por eso es que cada reino, cuando entraba Israel, tenía que destruir el reino, tenía que destruir el templo. Porque el templo es la evidencia que Dios mora entre medio de ellos. Destruyes el templo, no tienen rey. Cuando el templo es destruido, la gente se va por vencido. Voy a repetir eso. Cuando el templo era destruido, la gente se daba por vencida. Porque en el antiguo Medio Oriente la religión y la vida cotidiana era una. Si tú tienes un templo y está bien famoso y próspero, el Dios está con nosotros, Él nos está bendiciendo. El momento que haya hambruna y el momento que haya guerra, y cuando viene un rey y profana ese templo y destruye el templo, ya Dios nos abandonó. Ya ahora vamos a caer cautivos sobre ellos. ¿Y qué hacían ellos? O mataban el rey, porque es la imagen de ese rey, de ese Dios en la tierra. ¿Ok? Y el momento que tú matas al rey, ya no tienes la imagen de Dios en la tierra, quiere decir que ese Dios no tiene poder. Ejemplo, Goliat y David. El representante del Dios de los filisteos, fuerte, grande, poderoso, blasfemando el nombre de Elohim. Psicológicamente viene el más pequeño, los hermanos no lo quieren, nadie lo toma en cuenta, no puede ponerse el uniforme y va caminando y dice, tú vienes conmigo con esto, pero yo voy contigo en el nombre del Dios de los ejércitos. En ese momento ya no era David peleando. Notaste que él se preparó como 5 piedras, ¿no? ¿Por qué? Porque Goliat tenía 4 o 3 hermanos. ¿Okay? Pero le pegó con la piedra aquí. Este lugar es bien importante en defensa personal. ¡Pum! Nos noqueaste. Y después agarró él agarró la espada y le cortó la cabeza, la levantó. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que cuando levantó la cabeza, él dice, Adonai hu Elohim. Adonai, Él es Dios. Y en ese momento que ocurrió, psicológicamente, si el más pequeño del ejército de los israelíes le ganó al héroe grandísimo, gigante de nosotros, oh Dios mío, imagínate, vamos corriendo. Está diseñado con el propósito de entender que el Elohim de Israel, si tú defiendes su nombre, Él te trae la honra. Amén. Porque esa fue la función de David, defender el nombre de Elohim, porque Goliat estaba profanando y blasfemando el nombre de Elohim. Amén. Por eso fue que Saúl no duró mucho tiempo por eso. El tiempo que duró estaba fuera de la presencia de Dios, porque nunca defendió el honor de Elohim. Amén. Por eso es que yo digo, mi única función en este mundo no es solamente, eso obviamente ser un buen padre, buen esposo, buen hijo. Mi mamá todavía está conmigo. Pero mi función es de que el mundo vea que el nombre de mi rey es grande. Y no estamos hablando de pronunciación. Estamos hablando de la forma que nos manejamos. Amén. Que el nombre sea exaltado, honrado, reverenciado de la forma correcta. Y comienza con su casa. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esto anteriormente así? Wow. Uno nada más, 2, 3. Tienen que participar un poco más, ¿no? Ustedes no son europeos, los europeos siempre están. Y los neozelandianos. Y los australianos. Los europeos son así. Y como yo soy así bien triste también, no sé. Otra imagen cándida racial de la tumba de Tutankamón se encuentra en un par de sus sandalias. Mira qué interesante. Con incrustaciones de una imagen de un semita y un nubio, eso es lo que quería decir. Nubios atados. El faraón pisoteaba a sus enemigos bajo sus pies al caminar. Eso era literal lo que ocurría. Entonces la Biblia usa el mismo vocabulario que todo el mundo entendía. ¿Okay? Dice, las sandalias del rey de Egipto habían ligado a los prisioneros nubios y semitas en las incrustaciones en las plantas de los pies. Cuando el rey se ponía estos zapatos, aplastaba a los enemigos de Egipto bajo los pies. ¿Ok? Interesante, ¿no?
¿Cuál es la distinción del templo de Elohim y los templos paganos? Ok, Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 31 dice: cuando Adonai Elohim haya cortado delante de ustedes las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, que no sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus y pregunten cómo servían a sus dioses estas naciones. Yo quiero hacer lo mismo. Miren, yo subí a la montaña esta donde está la imagen allá arriba, porque queríamos ver el teleférico, queríamos hacerlo y queríamos ver la vista, y me dio tanta tristeza porque yo entiendo lo que es eso. Ese se convierte en el patrón de la ciudad. Y es interesante que yo me puse así a Shema, ¿verdad? Pues yo obviamente no entré, sino caminamos. Yo veo Shema, y alguien me dice: te están mirando raro. Me oyó hablando lengua allí, pensé que estaba loco. Y me entró algo interesante, como que, wow, una tristeza, porque un país tan lindo, pero tristemente ha sido dedicado a un patrón de una imagen que no puede hacer nada. En una montaña alta, literalmente tú miras y dices: cuando mira los montes, ¿de dónde proviene mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que creó los cielos y la tierra. Porque la función supuestamente de esa imagen es de proteger el valle. Eso ocurrió en Israel, eso no es nada nuevo. Quiere decir que en el siglo XXI tenemos ¿qué? Culto imperial aquí. Es triste, pero es la realidad que vivimos. Ustedes se convierten en los que tienen la potestad, de acuerdo a la Torá, para hacer una diferencia. Que en el medio del caos, en el medio de lo que es caos espiritual, ¿no? Y lo que es el desorden espiritual, y lo que es la inmoralidad o moral, lo que sea, usted recibe el Shabbat, te come limpio, te guarda las fiestas, te guarda el mandamiento, y hay arbolitos de justicia plantados en todo Santiago. Amén. Se convierte en un testigo, como una lucecita encendida de esperanza, como una persona aguantando el árbol de vida para darle a aquellos que necesitan. Porque aquella imagen no le va a poder dar comida a la gente. Aquella imagen no va a poder no va a poder darle comida ni darle protección a nadie. Y lo que tenemos que es continuar haciendo nuestro trabajo para cuando ellos busquen protección y provisión, ahí está el arbolito lleno de frutos esperando para darle a la persona. Y entonces cuando lo veas y te preguntan: ¿a quién tú sirves? Tú le dices: o sea, cuando yo miro ese monte, ¿tú sabes dónde proviene mi socorro? Y lo llevas a la puerta. Ese es el contraste. Nosotros podemos utilizar la cultura en la cual estamos viviendo y vivir nuestra vida de tal forma que hacemos un contraste de lo que es santo y lo que es profano. Porque no estamos hablando que la gente no sea buena, que sea gente de calidad, que sea gente humilde, que sea gente recta. No estamos hablando de eso. El hecho de que una persona no crea en Dios de Israel no quiere decir que no es una persona de buen carácter, que no tenga valores. Estamos hablando del convenio. ¿Ok? Continuamos. Dice: ustedes no harán esto a Adonai Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones. ¿Qué palabra sería esa? Lo que estaba aquí ayer. Todo va. Es moral, ¿ves? Moralmente. Que Adonai odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Obviamente eso lo está practicando hoy, al menos que tú seas musulmán, que ellos a veces queman a sus enemigos. ¿Ok? Aquí vemos en Salmo 121, 1 y 2, una canción de ascensión. Si alzo mis ojos a los montes, ya lo vieron. Esta es la imagen de Moloch, que se encontró en Bethsaida y ahora se encuentra en el Museo de Jerusalén. Yo pude ver esa imagen, la tomé yo, ¿sabes? ¿Okay? En Jerusalén, en el museo. Ese es el dios Moloch. La palabra Moloch está escrita con las mismas 3 letras que la palabra Melech en hebreo, rey. Tomaron las vocales de Boshet, las vocales de la palabra hebrea Boshet, que significa vergüenza, y las pusieron debajo de las 3 letras de Melech. En vez de darle la palabra rey, ahora es otro nombre, Moloch, porque las 3 letras. Entonces, Moloch se adoraba en el sur
en el sur de Jerusalén, en el valle de Ginón, donde se encontraba Gehenna, Sheol, el basurero. Allí se adoraba. Por eso que en el templo no se hacían sacrificios de noche. No hay un sacrificio que se mataba de noche. Solamente la Pascua se comía de noche. Pero todo tiene que ser de día. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente los dioses del inframundo se mataban de noche. Porque no hay miel en el altar. Porque hacía lo mismo. Porque no hay levadura en el altar. Porque hacían lo mismo los antiguos. ¿A ustedes han escuchado acerca de las ofrendas de pan en la primavera en Egipto? Por eso es que a Israel se le ha encomendado que durante la primavera no se coma levadura por esos 7 días. Usted nunca ha estudiado lo que ocurría en el 14 de Nisan en Egipto adorando al cerdo o Osiris. Y si no tenías el dinero para traer una ofrenda, traías pan con levadura. Por eso Israel se dice, por 7 días no comas levadura. ¿Por qué? Para que nadie diga que tú estás adorando al Dios de Israel como los egipcios adoraban a sus dioses. Ustedes salieron de allá. Que mucho tenemos que aprender, ¿verdad? Hermanos, miren, nada de esto es nuevo, ni el mío tampoco. La información ya está dispuesta, está disponible. El problema es que todo está en inglés. Así que vamos a hacer algo. Usted me ayuda a orar para que el Eterno me provea los recursos para poder contratar a una persona que lo pueda hacer y tener sobre los 500 artículos que yo tengo para poder hacerlo en español. Porque eso es mucho trabajo y las personas necesitan que se les pague también. A mí me gustaría tener los libros todos en español. Tengo sobre 500 libros en PDF y sobre 500 artículos también que he podido estudiar los artículos, pero no tengo quien los traduzca, yo no puedo hacer eso. Mucho trabajo. Pero imagínense si tenemos los recursos para poder complementar nuestro estudio. Y ahí tenemos un mejor balance, ¿no? Gracias al Eterno que me dio el privilegio de poder adquirirlos, porque entré a un colegio para terminar mi universidad y me tocaban gratis. Era parte de... Pero al principio tenía que pagarlos. A ver si con un artículo son $14. Eso es lo que era. Usted no quiere pagar $30 una vez por un artículo que tenía 4 páginas. Y yo cuando lo recibo que lo imprimo, 4 páginas, $30, está loco. Pero ese señor le dedicó casi 20 años de estudio buscando esa información. ¿Ven? Amén. Es que ya los recursos son un poco más costosos, ¿no? Así que mantengan oración porque yo quiero compartir todo esto con ustedes. Amén. Para que ustedes mismos lo puedan validar y lo puedan buscar. Eso es importante, ¿ok? Si no tienen el tiempo de validar y buscarlo, oren por mí porque yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Continuamos. Número de deidades que se adoraban. 5 minutos y paramos por el break. Sí, 10 minutos. 10, ok. ¿Y cuánto es el break? Vamos a hacerlo de 15 minutos. Perfecto, sí, porque es que cuando uno tiene que hablar todo el día, si me da mucho tiempo entre medio es muy difícil. Subo y baja, sube y baja. Que me ayudan con eso. Ok, dice, Éxodo 20, versículo 2 al 4, dice, yo soy Adonai tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Todos sabemos eso, ¿no? Ok, el imperio hitita era conocido como la religión de los 1000 dioses, en lugar de una sola deidad omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe. Todos los hititas, eso es donde se encuentra Turquía hoy día. Los hititas creían que el mundo estaba poblado por una multitud de hecho, una plenitud de espíritus y fuerzas divinas. Todo el cosmos palpitaba con vida sobrenatural. Los dioses habitaban los reinos por encima y por debajo de la tierra. Por eso es que no adorarás ni algo por arriba, por debajo, por todos lados. ¿Ahora entiende malamente? Sí. ¿Ven? Porque yo creía que todo era un dios. En Ea, el dios Ea o Enki de Mesopotamia, era el dios del río. En la mitología griega era Poseidón, Zeus, dios de los mares. ¿Sí? De repente entonces vienen y lanzan a los israelitas en el río Nilo. Todos mueren. Nadie dice nada. Ninguna de las naciones están diciendo a los egipcios, ¿por qué ustedes están haciendo eso? Porque hicieron una acusación en contra de los egipcios. Juicio divino. De repente, ahora lanzan a uno que se llama Moisés, pero está describiendo un arca.
la descripción en miniatura como el arca grandísimo en Génesis capítulo 6. Y lo lanzan en el río, y de repente Moisés sobrevive al río. La hija de Faraón lo adopta. Pero ¿cómo puede ella adoptar a un hebreo cuando Faraón dijo que ellos tienen que morir? Eso es una afrenta a la autoridad de Faraón, porque el río le encontró inocente. ¿Ah? Exacto. Entonces cuando el río encuentra supuestamente inocente a Moisés, justifica a la hija de Faraón adoptar a Moisés, injertado a la casa del rey. Nosotros no somos adoptados a través del bautismo. El bautismo tiene una función legal. Es el río divino. Es el simbolismo psicológico que el Eterno utiliza para que fuera del convenio a la muerte en el pecado. Hace confesión, entra en el bautismo. Representa como el womb, como el vientre. Excepto que esta vez el Eterno es el que va el juicio de Él. Como te sale del agua, es como se salía del vientre. Aguas caóticas, como en la creación de Egipto, cuando caminan por el agua, cuando caminan atravesando el río, el mar rojo. ¿Me está siguiendo? Sí. Esto es importante. Y entonces en la Biblia ahora vemos el lavacro en la atrio de los sacerdotes. El lavacro, que eran 40 seas. Esa es la medida, no, la cantidad de líquido que había. ¿Ok? 40 seas. Qué interesante que 40 era el número, el valor y el número simbólico de creación de Ea y de Enki y de los dioses antiguos. Entonces, ¿por qué necesitamos el lavacro tan grande que se llamaba el mar? Hayam. Porque el templo te está diciendo que el Dios que mora en ese lugar santísimo tiene control sobre las aguas. Amén. Voy a repetir eso de nuevo. Aleluya. Vemos los eventos de agua y lo que es la mitología del Antiguo de Oriente. Jonás fue lanzado en el agua y sobrevivió. Y el barco entero se convirtió. Y la ciudad de Nínive se convirtió también. Este hombre sale del agua. ¿Por qué? Porque el Dios que le sirve tiene soberanía sobre los dioses de arriba y de abajo, de acuerdo a la mitología de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el templo? El Eterno dice: vas a construir un lavacro. El lavacro lo vas a poner aquí, para que todo el mundo vea que yo soy el que tengo control de las aguas. Por eso Yeshua caminó en el agua. Por eso Pedro fue permitido caer en el agua. Porque el agua es el conducto hacia Sheol, de acuerdo a la mitología de ellos. Que los dioses de lo profundo tenían autoridad sobre la vida y la muerte. Yeshua camina en el agua porque necesitaba caminar en el agua para ser el Mesías. No, para mostrarle a Israel, que se fue a la adoración a Baal y a otros dioses, que Él es el enviado del Creador. El Creador tiene soberanía sobre lo que está arriba y lo que está abajo. Y Pedro cae en el agua, se está sumergiendo, pide ayuda: ayúdame, sálvame. Y inmediatamente Él extendió su mano. Ese es el mensaje de la resurrección. Es a través de la mano derecha del Eterno que te trae de lo profundo a la vida. Hello. No lo vas a entender si no entendemos el templo y la cultura. Aleluya. Entonces todos estos principios se conectan con el templo. La luz del mundo, menorá. El árbol de vida, la menorá. El árbol de vida es la menorá. ¿Sabían ustedes eso? Porque está diseñado como un almendro. ¿Ok? Él tiene potestad sobre todo el cielo y la tierra. Perfecto. El velo al entrar al lugar santo estaba diseñado como el cielo, la Vía Láctea, porque el que mora dentro de ese templo tiene control sobre el cielo. El agua es el conducto hacia la muerte o la vida de los dioses. Pues hay un lavacro grandísimo para enseñar que el Dios de Israel es el que controla el caos y el que controla el agua y lo profundo. Amén. ¿Está siguiendo, no? Ok, entonces continuamos. Número de templos. En Israel el tabernáculo es el principio. En un principio estaba en la centralidad de Israel
en el campamento hasta que la tierra fue conquistada y finalmente Salomón construyó el templo en el monte Moriah en Jerusalén. Los hititas, una multitud de dioses requerían una multitud de templos y personal del templo, que un flujo constante de ofrendas y sacrificios como recompensa por los servicios prestados y prometidos. Quiere decir que hay miles de dioses, hay miles de templos. Pregunta: ¿cuántos templos de culto imperial se encontraban en Asia Menor nada más? Haciendo esa pregunta es importante porque usted lee en la Biblia las 7 iglesias en Asia Menor se encuentran en Turquía hoy día. Ahí se encontraba Éfeso, Galacia, Capadocia, Bitinia, todos esos lugares. Habían 176 altares de culto imperial y había 195 templos de culto imperial. Eso es increíble la cantidad. Si no estudiamos culto imperial, lo vamos a ver lo que Pablo está lidiando en Galacia, lo que estaba en Colosio, lo que estaba lidiando en Éfeso, lo que estaba lidiando en esos lugares que escribió. Si no entendemos la cultura, la religión, la tradición, el idioma, no vamos a entender las cartas de Pablo. Y Pablo constantemente está utilizando el templo para instruir a un pueblo pagano que sale del paganismo y de la inmoralidad que está ya incluida dentro de su cultura, enseñándole Torah. Entonces, obviamente, si le enseña Torah y le enseña Vayikra, el libro Levítico, tiene que enseñarle el templo, porque 45% de los mandamientos tiene que ver con el templo. Vamos a tomar un descansito y regresamos aquí. Amén.